Bueno, quiero agradecerte, Idelma, quiero agradecer a Gustavo, a María José, a Gastón Rey Balsacci, especialmente a vos, Idelma, por convocarme. Antes de empezar voy a hacer un breve reconto que esta charla, Idelma la escuchó en el cierre de la Sociedad Argentina de Andrología, en la reunión anual el año pasado, y me dijo si podía hacer algo parecido. Como nunca me gusta hacer nada parecido, la cambié un poquito, la cambié en un 50%, pero quiero decirles que es una charla disruptiva. ¿A qué me refiero? Es una charla abierta, es una charla para que cada uno piense, no es una charla que tiene una impronta, pero no es una charla que quede de alguna manera la opinión personal, sino que creo que debemos reflexionar sobre algunas cuestiones que están pasando hoy a nivel mundial, a nivel andrológico y a nivel país. A ver. Bueno, estas son las dos instituciones donde yo me presento Idelma, pero es bueno saberlo, el Instituto de Diagnóstico Urológico y el Instituto Metropolitano de Urología, que me gustaría a todos cuando pasen por Rosario que puedan visitarnos. La charla se denomina El varón y los cambios de paradigma en la nueva agenda humana y tecnológica. Primero lo que decía Einstein, que dice la única posibilidad para el cambio es creando conciencia. Y la tecnología y la ciencia no son enemigas, recién hablaban justamente del tema del pre-ICSI. Deberían ser aliadas si son bien utilizadas, pero a veces nuestra conciencia puede quedar cauterizada. Hoy necesitamos tener mucha responsabilidad y tener valores, no solamente para con el paciente, sino también para con el médico. La Sociedad de Andrología tiene un concepto que data del 76. Quiero remontarme a esto, donde está dedicada a la salud sexual y reproductiva del varón desde el ángulo clínico, biológico y bioquímico. Por eso es que yo me voy a referir al varón, y la otra vez comentaban extracámara que Samer durante este mes se ha dedicado al varón. Y me voy a dedicar al varón no tanto en el área reproductiva, sino en el área de la esfera sexual. El sexo en el varón es una prioridad, repercute en su vida diaria, en su autoestima, motor de evolución, pero también en la reproducción. Esto tiene que ver con la descendencia y tiene que ver con un trastorno evolutivo. Por eso, en esta charla, creo que hay varias problemáticas y varios interrogantes. ¿Por qué hay de todo y en realidad no hay nada? La prevalencia de disfunción eréctil o disfunción sexual en el varón, que es parte de la andrología, no cambió en este último tiempo. Tal es así que en este trabajo, que es un trabajo, la verdad, muy viejo, que viene presentándose de congresos en congresos, es un estudio longitudinal de 1.290 pacientes entre 40 y 69 años, donde vemos que la disfunción eréctil, el 50% de los pacientes que padecen disfunción se dividen en moderada o completa, mínima y leve. Esta incidencia no cambió. ¿Cambió el consumo de la medicación? Sí, puede ser, pero nosotros a veces en los congresos nos dedicamos a ver farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos para la disfunción eréctil, como los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5. Y la gran paradoja es que si seguimos hablando de estos temas, no podemos conquistar a nadie, porque cualquiera entra a un link y puede leer una guía que todo esto lo refiere. Tal es así que en el año 2019 se publicó un libro en los cuales también está Omar, está José, está el doctor Gastón Rey Balsacci, donde a mí me tocó desarrollar todas las drogas que se utilizaban para la disfunción eréctil. Supuestamente el año que viene cumplimos 15 años del sildenafil. Entonces, decíamos de la farmacocinética y la farmacodinamia de cada uno. ¿Vamos a seguir hablando de esto en los congresos? Esto está en cualquier libro. En realidad, lo único constante en la vida es el cambio, que tiene que ver un poco con lo que Einstein ya refería. Entonces, esa medicina basada en la investigación, esa experiencia clínica, todo lo que hace a los pacientes y a los médicos que podamos interactuar entre la clínica, entre la evidencia y con la impronta personal, hace que nosotros hoy nos tengamos que enfrentar con un nuevo mundo, donde hay expectativas y competencias diferentes, hay un cambio de estereotipo masculino, hay una cultura dominante del individualismo, está la tecnología, los cambios del ya y el ahora, y una sociedad que persigue eso, y nosotros como médicos o estamos de ese lado o no estamos.
Siempre cuando un paciente viene al consultorio por un trastorno de tipo sexual, nosotros pensamos que vamos a solucionarle, pero muchas veces la problemática va mucho más allá de la medicina. Por ejemplo, una dismorfofobia, una vasectomía en pacientes sin descendencias, tatuajes por todo el cuerpo donde no podemos evaluar un HPV, depilaciones completas en varones que a veces una incisión en una cirugía de varicocele por 1 milímetro más el paciente no queda conforme. Y ya lo decían los antepasados, lo primero es no hacer daño. Entonces, ¿cómo nos posicionamos frente a estos cambios? Todos conocemos estos cambios de la sociedad. Mucho no se habla y hay muchas preguntas abiertas. ¿Nos vamos a dejar dominar por esos cambios? Cuando ponemos en la balanza el tratamiento para las disfunciones sexuales masculinas, ya que Samer dice que se está dedicando al varón, y esto me pareció muy interesante cuando lo decía su presidente, vamos a ver que podemos tener un tratamiento ideal con un peso en la balanza, pero ese cambio social y esas expectativas y esas emociones a veces nos hacen sopesar esto. ¿Qué significa esto? Fíjense que digo, no me confundí de presentación, pero me gustó esto que presentó un colega de esta ilusión óptica, que si uno se concentra en un punto central, en el punto rojo, la periferia se empieza a borrar. Hagan la prueba ahora. Y esto no es un error, porque así funciona el cerebro. La extrema focalización que tenemos en una cuestión puntual difumina el resto. Tal es así que estamos a veces tan enfocados en la andrología, si nos enfocamos en este concepto de la Sociedad Argentina de Andrología o las disfunciones sexuales masculinas, estos cambios sociales, tecnológicos y humanos dejamos de percibirlo o a lo mejor están formando parte de nosotros. Steve Covey, decía primero lo primero, y el síndrome de Claude Bernard, cuando dijo estas palabras, el que no sabe lo que busca muchas veces no entiende lo que encuentra. El concepto de salud no cambió. El concepto de 1948 habla de un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedad. Nosotros hacemos una medicina que es el bienestar físico, mental y pocas veces el social. Por eso este concepto cambió hace unos años atrás, inclusive la Sociedad Argentina de Andrología tiene un capítulo que es la calidad de vida relacionada con la salud, porque ya está una percepción del individuo en la posición, en un contexto, en un sistema, en una cultura, en un sistema de valores y sobre todo en las expectativas y las preocupaciones que este paciente tiene. Entonces, la disfunción eréctil, la andrología, es un trastorno frecuente que afecta al varón, pero que afecta su calidad de vida de aquellos pacientes que lo padecen. Esto no es nuevo, el hombre de Vitruvio, esto fue en 1490, fíjense que prácticamente cerca del descubrimiento de América, ya Leonardo da Vinci hablaba del hombre perfecto, que el hombre busca la perfección, y a veces busca la perfección en la sexualidad y el médico no se la puede dar. Entonces, esa cultura dominante hay que entenderla porque podemos ver esta problemática actual, debemos entender que va mucho más allá de la enfermedad que nosotros podemos tratar, porque es una expectativa por parte del paciente. Entonces hablo de los paradigmas. Yo esta charla puse los cambios de paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma, estos paradigmas pueden ser algunos personales, otros los podemos discutir y debe haber millones de paradigmas. Busqué algunos que tengan que ver con la andrología. Es un modelo, un patrón que se decide seguir en una determinada situación o que elegimos seguir a una determinada situación y en un momento determinado. En esta nueva agenda humana, para poder entender la problemática actual, debemos entender que va más allá de la enfermedad y hay una insatisfacción que es constante. A veces nosotros decimos que le damos el mejor inhibidor, una terapia de ondas de choque de baja intensidad, un reemplazo hormonal, una prótesis, pero no encontramos que el paciente quede satisfecho. Y Lord Kelvin decía que nosotros, esto lo traslado a medicina, pero puede ser un montón de cosas, nosotros cuando hacemos un tratamiento, cuando implementamos una práctica, tenemos que medir ese resultado, por eso hay tanta estadística. Pero ¿cómo medimos? Puede ser una técnica quirúrgica excelente y un paciente que esté satisfecho, una droga efectiva
y el paciente insatisfecho. Entonces, el primer paradigma es que la gente quiere vivir eternamente, tiene una eterna juventud, entonces a veces no quiere ni siquiera recibir un medicamento porque piensa que es una máquina que nunca se desgasta, y esto no existe. Tal es así que millonarios tecnológicos hoy en las redes, diríamos, en la comunicación, no aceptan la muerte y piensan algún día curarla. Esto es Peter Thiel, el cofundador de PayPal, han confesado recientemente que hasta la muerte la encuentran como un desperfecto técnico. Tal es así que el proyecto Cálico de Google, Google versus la muerte, hace que una empresa biotecnológica creada en el 2013 ha invertido 1,300 millones de dólares para estudiar los procesos de envejecimiento que buscan enlentecer este deterioro en el proceso de salud y enfermedad y mejorar la calidad de vida. Ahora, las disfunciones sexuales masculinas, cuando se deterioran esos cambios degenerativos, ¿podrán tener respuesta por parte de la ciencia, por parte de Cálico? El segundo paradigma es la expectativa de vida. El proceso de envejecimiento en el pene y en la parte andrológica responde a mecanismos morfológicos, fisiológicos involucrados en el proceso de envejecimiento, y este daño acumulativo, es el daño endotelial, es impredecible, pasa en todos los pacientes, pero la proyección de la expectativa de vida también cambió. En el 2050 se dice que, fíjense si pueden ver en este histograma, mayores de 60 años van a ser una población, diríamos, más importante, y la expectativa de vida en este histograma, que es América Latina y Argentina, vamos a ver que en el 2050 van a ser pacientes mayores de 80 años. Por lo tanto, estos pacientes van a tener disfunciones sexuales y estos pacientes necesitan ser tratados, y este envejecimiento viene de la mano de ellos. Por eso que la edad biológica, la edad aparente, no siempre es igual a la edad cronológica. Se puede llegar a ambos extremos, yo digo, de la recta, pero de diferentes maneras, o en una forma recta o en forma de un ovillo. El tercer paradigma es la convivencia de generaciones. Hoy tenemos una problemática entre generaciones que han avanzado, que van más allá de una enfermedad. Tal es así que el 75% de la fuerza de trabajo, la fuerza de choque, en el 2025 van a ser los millennials. Si ustedes se fijan, esta generación Y, que es la que está en el año 2040, va a ser la fuerza de trabajo máxima. Y esa convivencia de dos generaciones, o de tres generaciones, van a ser también cambios de generaciones en los médicos. Tenemos médicos millennium, médicos de generación X, de generación Y, y ahí tenemos toda la tanda, desde los baby boomers hasta los nuevos, que son la generación Z, que son los nativos digitales. Entonces, esos pacientes vienen con otras demandas diferentes a la población, por ejemplo, entre 51 y 69 años. El cuarto paradigma es si hay un rechazo o una aceptación. Es abierto, esto no estoy dando algunas cuestiones que pueden ser discutidas. Y este cambio abrupto hace que hay un cambio. Hoy se habla mucho de la modernidad líquida y la modernidad sólida. Estos pueden ser sociólogos, pero hay una modernidad líquida del ya y ahora, que a veces nosotros, estas dos manos que se juntan, que es una mano sólida, que tiene que ver con lo que nosotros venimos viviendo, y un cambio constante, una modernidad líquida, a veces inconsistente en relaciones, en afectivos, en lo laboral, que genera muchas veces angustia e incertidumbre por no saber lo que puede pasar en el futuro. Esto se ve en el trabajo, se ve en el consumo. Hoy una persona tiene que cambiar más o menos en su vida 18 veces un celular, es estadístico esto, porque necesita ese cambio. Y esto pasa también en las relaciones, y créanme que pasan también en los médicos, porque buscan 5 consultas, porque no se quedan conformes con una los pacientes. El quinto paradigma es el Big Data, los datos. Yo siempre digo que los datos son más importantes que el dinero y a veces aún que el tiempo. A veces nos encontramos con propagandas como estas: conéctese con un neurólogo en 24 horas y recibe una respuesta inmediata.
Es una sociedad que demanda demasiado, hay un nuevo ordenamiento mundial que a veces nos hace torcer voluntades y a veces esclavizan al profesional. El paciente exige muchas veces que el profesional no satisface y no responde las 24 horas. Por eso a mí me impresionan los estados de WhatsApp de los médicos que dicen estoy de descanso, porque tienen que, diríamos, atajarse a algo que puede venir. El sexto paradigma es la inteligencia artificial, el doctor Watson, digo yo, que cuando apareció esto del doctor Watson, que es una computadora, bueno, es un programa de IBM, yo digo que con el doctor Watson no hace falta ningún Sherlock. Y esto tiene que ver porque el doctor Watson nunca está hambriento, nunca está cansado, y cuando hubo un concurso con los contrincantes, esto fue en el 2011, el doctor Watson con 2 catedráticos ganó porque es una computadora que tiene algoritmos que solamente pueden ser malas para un hipocondríaco, pero de alguna manera el paciente lo consume. Tal es así que en el 2021, este año no tengo bien el programa porque no fui a la IUE, pero el año pasado, en el 2021, hubo todo un desarrollo en neurología sobre inteligencia artificial en el Congreso. El séptimo paradigma son las relaciones digitales. Hoy están las relaciones virtuales en 3D. No crean que esto no es tan cercano. Y ahora les voy a decir por qué. Porque estas son cosas que cambié de la presentación anterior de diciembre a ahora. Estas relaciones con robots de Harmony, que es del 2018, no se ven tantos acá, pero si alguna vez tuvo un paciente por consulta online, a lo mejor esto lo pudo ver. Son robots interactivos que se mueven, escuchan, hablan, pestañean, tienen preferencias y a veces tienen costos donde la gente puede acceder. No importa. Y con el robot está vigente, sí. Hoy hay un consumo en algunos lugares europeos. El otro paradigma es el transhumanismo o los cyborgs, los chips, las antenas, las cámaras, que a veces desafían la vida, desafían los límites. ¿Esto es malo? No, no es malo. Los cyborgs hoy nosotros lo vemos como algo que es una transformación dentro del transhumanismo, pero el cyborg en sí, que es un elemento orgánico y dispositivo cibernético, generalmente interactúa con las personas y los ejemplos más típicos en medicina, si son bien utilizados, es el marcapaso, por ejemplo, el implante coclear, pero que a veces se están utilizando para otras cosas, inclusive desde el punto de vista médico. El décimo paradigma es el COVID, el cisne negro, este suceso sorpresivo que se habló mucho, no es para hablarlo ni desarrollarlo, pero este impacto socioeconómico que una vez que pasó se racionaliza, dando la impresión que se esperaba que ocurriera, pero esta pandemia dejó muchas secuelas también desde el punto de vista andrológico. Tal es así que el año pasado hicimos un webinar junto con la Fundación Puigvert, donde hablamos del COVID y la salud masculina, y me interesó mucho algo que habló Eduardo Ruiz Castañé, que pasamos de una zona de confort a un breakdown y ahora un cambio adaptativo de ansiedad, fatiga e incertidumbre que se vio reflejado en los pacientes con disfunción eréctil. Y esto es lo último que yo les quería decir. ¿Qué se sabe del metaverso? Sexo en el metaverso, ¿cómo será y por qué revolucionará las relaciones sexuales? Bueno, esto para los jóvenes que están estudiando, que están escuchando, seguramente esto lo saben perfectamente, que el metaverso hoy saben que Facebook cambió su firma por Meta, justamente porque Zuckerberg, diríamos, es el que lleva adelante todo esto. Pero estos metaversos son entornos donde los humanos interactúan. Empezó para ir a un congreso, a una charla, a un concierto, donde uno se mete dentro de este metaverso, de este mundo virtual, a través de un avatar que es una representación gráfica. Yo les cuento que como me tocaba dar esta charla hoy, el fin de semana pasado, este es mi avatar, me metí no en un metaverso de sexo, porque eso estoy dando algo que va a venir, pero en un metaverso, en un congreso de jóvenes, donde nosotros entrábamos, yo no era la joven, entrábamos con un avatar para poder interactuar y poder opinar de determinadas cosas. Y me sirvió muchísimo. Tal es así que fui con mi hija a ver y con mi marido a ver Doctor Stranger, que es el metaverso, el multiverso de la locura,
que es un evento que esta película de Marvel que se estrenó ahora en mayo, los primeros días de mayo, y que habla de todas estas cuestiones que van a indagar y que van a meterse en el campo sexual. Y si algunos se fijan, creo que es este fin de semana, se da en Buenos Aires el primer congreso de metaverso de toda Latinoamérica. ¿Qué le falta a metaverso? Puedo interactuar, pero le faltan los dispositivos ápticos. Los dispositivos ápticos son estrictamente los que están relacionados con el tacto. La palabra áptico no está en la Real Academia Española, es una palabra que viene del griego y se refiere a una ciencia nueva que va a trabajar sobre el tacto, porque las relaciones sexuales tienen que ver con mucho más de los sentidos. Entonces, ¿estamos tan conectados o estamos en la gran desconexión a pesar de estos cambios de paradigmas? Quiero decirles que hay una gran desconexión porque la depresión hoy sigue siendo una de las causas de disfunción eréctil y de disfunción sexual en un porcentaje altísimo y es el estigma de millones de personas en el mundo. Tenemos el metaverso, la tecnología y tenemos un consumo de fármacos en los pacientes que hacen que siga siendo una causa de disfunciones sexuales masculinas, antipsicóticos, por ejemplo. Tenemos la gran desconexión donde el alcohol y las drogas ilícitas, y Rosario hoy a veces lo ponen a la vanguardia de todo esto, hacen que esos pacientes padezcan enfermedades por cuestiones que no tienen que ver con que podamos mejorar esta tecnología. Por eso, yo creo que muchos leyeron este libro, el de Harari, que es un libro que ganó varios premios, Homo Deus, el hombre Dios, donde creo que estamos en un momento bastante confundidos, como revela en algún momento la historia del Génesis, cuando habla de esta torre de Babel. Y esta problemática humana es siempre la misma pasada los siglos. A pesar de la tecnología, el ser humano no es más feliz y los trabajos hablan de una gran insatisfacción. Tal es así que en este estudio de Happiness 2020, cuando le preguntan a la gente en su salud cómo calificaría aquellas cosas que lo hacen más feliz en la parte física y mental, fíjense que hablan de cosas de todos los días, las cosas más simples, como la salud física, las relaciones de pareja, los hijos, condiciones de sentirse bien con el resto. No están hablando de qué hace más feliz la tecnología. ¿Qué paradigmas de todos los nombrados calificaron en este cuestionario? Ninguno de los que dije. Inclusive la AUA y la Asociación Europea, cuando habla de las evidencias en disfunción eréctil, habla que el cambio de estilo de vida y las modificaciones de los factores de riesgo deben preceder o acompañar el tratamiento de la disfunción eréctil con un nivel de evidencia 1B y un grado de recomendación A. Entonces, estos nuevos paradigmas donde las situaciones externas nos hacen muchas veces torcer voluntades. ¿Suman? Creo que sí, si son bien tratados. ¿Cuál es el papel del andrólogo? ¿Y cuál es el papel de la Sociedad Argentina de Andrología en un concepto que data del 76 y que hablamos de esta salud en el varón, en el ámbito reproductivo y en el ámbito de la vida sexual? ¿Y cómo los profesionales actuamos en este equilibrio? A veces nos dejamos llevar y los valores, como digo yo, no se negocian. Hagamos un clic pensando en el ser humano como una situación diferente y debemos, como digo siempre, rehumanizar el acto médico sin prescindir del avance tecnológico. No son enemigos, son aliados, pero sí evaluemos esos límites. Un robot nos va a mejorar, pero no nos va a solucionar el 100% de las cosas. Y como quiero terminar diciéndole que la sabiduría, a veces hay que ser muy sabio, la sabiduría es mucho más que tener conocimiento. ¿Qué significa? Conocemos los hechos, pero la sabiduría hace que nosotros podemos aplicar el conocimiento a diferentes situaciones. En 20 años, 21 años que tengo de uróloga y de andróloga, trato todos los días, cada vez que me siento en el consultorio o que voy al quirófano,
de ver cómo ese conocimiento que alguna vez recibí y que sigo, diríamos, mamando de todas las personas que me rodean, lo puedo convertir en sabiduría. Vamos a ver cómo este rompecabezas podemos de alguna manera reflexionar en temas tan pero tan complejos, sin dejar de lado los valores que a veces nos condicionan. Muchas gracias por su atención.